Bendiciones, mis amores, gloria al Señor. Qué bendición estar con ustedes en este tiempo que vamos a pasar juntos. Gloria al Señor. Y bueno, la palabra que el Señor me dio para ustedes, aleluya, en el día de hoy, es como quiera vas a cruzar. Oh, aleluya. ¿Dónde está la gente que dice en los comentarios, como quiera voy a cruzar? Gloria al Señor, aleluya. Y el Señor me estuvo ministrando fuertemente con esta palabra. Desde hace como 2 semanas me estuvo ministrando el Señor con esta palabra y sí, vas a cruzar. De todos modos vas a cruzar. Y el Señor me hablaba acerca de Moisés, me hablaba acerca del pueblo de Israel. Y puede ser que tú te sientas en este momento así como se sintieron ellos en ese momento. Imagínate que te está persiguiendo el faraón. Y lo único que ves es el mar. Entonces estás como entre la espada y la pared, estás como atrapado o atrapada. Entre el mar y el faraón. Tú no tienes ni la menor idea de que el mar se puede abrir. Porque a veces pensamos que estamos imposibilitados. A veces pensamos que no hay salida. A veces pensamos que no, porque como nunca hemos visto un milagro tal, como nunca hemos visto un mar abrirse, como nunca hemos visto un milagro de tanto poder, aleluya, pues pensamos, pues no, ya aquí ya se acabó, aquí ya morimos ya. Sí, hasta aquí llegamos. No sé para qué Dios nos sacó de allá. Si era para venir a morir aquí, en el desierto, aquí ya, y que no podemos cruzar a ningún lado. Pero no, cuando Dios te saca, Dios tiene un plan. Y yo quiero que lo pongas en los comentarios también. Cuando Dios te saca, Dios tiene un plan. Gloria al Señor. Aleluya. Dios no hace nada sin que lo tenga todo fríamente calculado, como dicen por ahí. Cuando Dios hace algo, Él lo tiene fríamente calculado. Él sabe todo. Él diseñó el final desde el principio. Y tú tienes que decirle a alguien o poner en los comentarios, mi historia tiene un buen final. Gloria al Señor. Mi historia tiene un buen final. Esta historia tiene un buen final. Sé que no termina en derrota, termina en felicidad, santo. En felicidad. Gloria. Aleluya. Dile, esta historia termina en felicidad, gloria al Señor. Dios será tuya, pero la mía termina en felicidad. Aleluya. Y por eso me mantengo gozosa en medio de las pruebas. Dile, me mantengo gozosa en medio de las pruebas, gloria al Señor. Siempre tengo una sonrisa en mis labios, gloria al Señor. Y nunca me vas a ver de otra manera. Gloria al Señor. Porque yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he confiado. En el que yo he confiado, no falla. Él puede que se tarde, pero no falla. Esa es la cosa del que tú has confiado. Él puede que se tarde, pero no falla. Igual como la gente que se pasan haciendo y deshaciendo. Dios puede que tarde, pero créeme que te va a coger. Aleluya. Créeme que te va a coger. Porque nadie se va de aquí, de este mundo, sin pagar. Aquí todas las facturas se pagan. Amén, gloria al Señor. Todas las facturas se pagan. Todas las injusticias se pagan. Se pagan aquí y se pagan allá. Amén, gloria al Señor. Se pagan aquí y se pagan allá. Es así. Gloria a Dios. Entonces, imagínate. Tú estás ahí como que entre la espada y la pared, estás entre el mar y ya viene el faraón que te quiere acabar y tú no sabes qué vas a hacer. Y Dios te dice, esta palabra es como la continuación de la palabra que yo di hace varios días. Si no la has visto, tienes que verla. ¿Ok? La anterior a esta, que fue como hace 9 días. 9 días, baby. 9 días, eso es profético. 9 días. Porque vamos a cerrar un ciclo. El Señor me estuvo hablando de que vamos a cerrar un ciclo.
en nuestra vida y vamos a empezar un ciclo nuevo. Vamos a empezar una nueva temporada en nuestra vida. Dios está subiendo a algunas personas de nivel. Dios te está subiendo de nivel. Todo lo que tú has pasado últimamente, y no solo últimamente, sino desde hace 3 o 4 años para acá. Créeme que cada 4 años, yo no sé tú, pero a mí cada 4 años es un cambio. Cada 4 años Dios me cambia de temporada. Dios hace algo. Y créeme que lo que tú has estado pasando de 4 años para acá no ha sido casualidad. Todo, cada mínimo detalle, cada mínimo error, cada mínima caída, cada mínima cosa que tú has pasado desde hace 4 años para acá ha sido meticulosamente orquestado. Aunque a veces tú hayas creído que el diablo tenía todo el control. Pero no, no es así. El diablo nunca tiene todo el control. Si el diablo hubiera tenido todo el control, ya tú no estuvieses en este planeta. Si el diablo hubiera tenido todo el control, hace rato, que no hubiera ni existido nada que tuviera que ver contigo. Ya él hubiera wipe out your family. Ya él hubiera desaparecido a tu familia, ya él hubiera desaparecido tus finanzas, ya él hubiera desaparecido tu casa, tu vida, ya él hubiera desaparecido todo, ya él te hubiera destruido, pero por completo y para siempre. Aleluya. Pero eso no puede suceder así. No puede suceder así porque él no tiene todo el control. Y el Señor me mostraba fuertemente algo sobre la historia de Job. Y es que a Job al diablo se le dio permiso de hacerle un montón de cosas a Job, pero todas esas pruebas estaban bajo el control de Dios. Ustedes no lo saben, ¿verdad? Ustedes lo saben. Aleluya. Todas esas pruebas, aunque eran muy difíciles para Job, todas estaban bajo el control de Dios. Todas y cada una de ellas. No había una sola de esas pruebas que no estuviera bajo el control de Dios. Y yo no sé cuántas cosas tú has perdido en estos últimos 4 años. Yo no sé cuántas situaciones difíciles. ¿Cuántas veces tú has querido morirte? ¿Cuántas veces tú has pensado que ya no te levantas? Pero todas esas pruebas, todas, han sido meticulosamente, aunque no sea tanto orquestada, sino permitidas, ¿verdad? Permitidas, pero bajo el control de calidad de Dios. Bajo el control él tiene el control de todo lo que el diablo quiera hacerte pasar. El diablo sabe hasta dónde no puede cruzar. Porque a él ya le dijeron, hasta aquí no. Hasta ahí, that's it. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene el control total de nuestra vida. El control total, aunque a veces tu vida parezca que tú no entiendes nada, que hay un descontrol total, que tú no sabes nada de lo que Dios está haciendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que Dios está haciendo? Yo no entiendo esto, Señor. Dime qué es lo que está pasando, porque ¿hasta cuándo, Señor? Aleluya. Así es que uno dice, pero te voy a decir algo. Yo he aprendido que Dios nos va a sacar del horno cuando Él crea que nosotros estamos listos para salir del horno. No importa cuántos años el Señor se tomó. La prueba de Job duró hasta que Dios entendió que era el momento ya. Y algo que el Señor me revelaba es que Job oró por sus amigos, ¿verdad? Dios le dijo que orara por sus amigos. Y ahí pues entonces fue que se acabó la prueba. Cuando él oró por sus amigos, y entonces los amigos vinieron y le dieron esto y que aquello y lo otro, y le dieron un montón de cosas, como que, entonces él empezó a recuperar todo su dinero, etcétera. ¿Por quién Dios te está pidiendo a ti que ores? Ahí lo que el Señor me revelaba era algo que puede ser a veces un poco difícil para nosotros, porque estos amigos de Job, ellos fueron sí a apoyarlo y que esto y que aquello, pero luego empezaron a decirle a Job
que lo que Job estaba pasando es porque Job estaba en pecado, porque que algo es, que esto, que aquello. Ustedes ya saben esa historia. Y así hay gente que ve tu proceso y dice, no, esto le está pasando a esta mujer durante todo este tiempo porque esta mujer algo está haciendo, algo está en pecado, o esto, que aquello. Pero el Señor te dice, esto es un ejemplo, ¿verdad? Con lo que pasó con la historia de Job. Pero puede ser que tu situación sea totalmente diferente. Y en este momento Dios te está diciendo, ora por tal persona, para que yo te restaure. Ora por tal persona para que yo te restaure. Y tú no quieres orar por tal persona. No. Ay, señores, que yo no puedo, señores, que no. Y mira, no. Dios mío. Y vas pasando los versos bíblicos ahí. Y cuando dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a tus enemigos. Nope. No, que no, señor, no. That's too much. That's too much. Ay, Dios mío. Entonces, esas son las cositas, ¿verdad? Yo te estoy mencionando eso, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser que tú necesitas perdonar a alguien para que seas restaurado o restaurada. Pero usualmente, te voy a decir que hay unos cuantos versos que a uno le cuesta. Que a uno le cuesta y le cuesta mucho. A veces. ¿Verdad? A veces a uno como que le cuesta mucho. Y más ese tipo de versos, ¿verdad? Ese tipo de versos de que ama a tus enemigos, que esto, que aquello, que ora por los que te persiguen. Ok, Señor, pero ¿cómo es que voy a orar? Espérate, que yo sé cómo es que voy a orar. Señor, llévatelos, pero ya. Aleluya. Tú me dijiste que ore, pero yo voy a orar. Llévatelos, pero de una. Ok, a veces eso es lo que oramos, ¿verdad? Porque está bien él dijo que yo tengo que orar por mis enemigos, está bien yo voy a orar, pero Señor, para que te lo lleve. Aleluya. Para que te lo lleves, pero que te la lleves rápido, Señor, porque ya da así. O tú te la vas a llevar o yo te la voy a mandar. Una de las dos. Esas son las oraciones que a veces nosotros hacemos. Aleluya. Entonces, vamos a ver, siguiendo con lo de Job. ¿Qué es? ¿Qué es por lo que tú tienes que orar? ¿O quién? ¿Verdad? ¿Quién es? ¿O qué es? ¿O cómo es? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que tienes que hacer? Porque esta palabra es para alguien que Dios le está pidiendo algo. Algo para que tú puedas ser restaurado, restaurada. Hay una acción que tienes que tomar tú. Y lo demás lo va a hacer Dios. ¿Entiendes? Hay una decisión y hay una acción que tienes que tomar tú, que Dios va a hacer lo demás. Tú vas a cortar una cadena y Dios cortará la otra cadena. ¿Ves? Eso es lo que Dios vino a decirte en el día de hoy. Tú vas a cortar una cadena, porque cuando Job oró por sus amigos, que yo me imagino que Job se quilló, como dicen en República Dominicana. Job se enojó, él se encabronó, como dicen en Puerto Rico. Perdón, para los que se ofenden, ¿verdad? Cuando uno dice eso. Ay, Dios mío. Pero en Puerto Rico se dice así, se encabronó, se enojó. ¿Ok? Aunque para en otros países sea malo o lo que sea, bueno, discúlpenme, ¿ok? Anyway, estamos relajando aquí. Relajando pero compartiendo. Bien, y entonces, yo me imagino que Job se quilló, se enojó. O como lo digan ustedes en su país. Porque, ¿cómo puede ser posible que ustedes vinieron aquí a apoyarme y ustedes son de los míos, supuestamente? Y ustedes son los primeros que están diciendo que esto me lo merezco yo y que esto me lo busqué yo. No puede ser posible. Eso le deja una herida en el corazón a la gente. Me imagino yo que Job tenía una herida muy fuerte en su corazón. Porque, wow, mis propios amigos que me conocen, que saben quién soy yo, que han compartido conmigo, y aún así dicen que hay algo que yo no estoy bien, que hay algo por lo cual Dios está dejando que me pase esto. Y resulta que Job no hizo nada. Job solo hizo serle fiel a Dios. Pero los amigos empezaron a decir eso.
Y yo me imagino que para Job orar por sus amigos tuvo que romper algo dentro de él. Tuvo que romper algo. Porque a veces, te voy a decir algo, a veces lo que más te duele no es lo que haga alguien de la calle, lo que más te duele a veces es lo que hace alguien cercano. Alguien cercano, alguien a quien tú amas, alguien a quien tú quieres, alguien a quien tú le tienes confianza. A veces esas son las cosas que más duelen. Entonces, Job, me imagino que tuvo que romper algo. Romper algo, tal vez él estaba muy decepcionado con los amigos. Ahora que yo más los estoy necesitando, no están conmigo. Y para el colmo piensan mal de mí. Y me imagino toda la tormenta emocional que tenía Job, no solamente por todo lo que le estaba sucediendo, que era muy terrible. Para el colmo, la mujer de Job, que lo que le dijo fue, maldice a tu Dios y muérete. Y para el colmo, los amigos también. O sea, lo que Job tenía que enfrentar, no solo en lo natural, en la realidad, sino por dentro, emocionalmente, mentalmente, digerir todo eso que a él le estaba pasando. Yo me imagino que eso tiene que haber sido algo muy, pero muy fuerte, muy difícil y muy fuerte, porque nosotros pasamos por situaciones y no son tan fuertes como las de Job, ¿verdad? Porque a él le pasó todo junto, aleluya, es una cosa terrible. Entonces, pero sí hemos pasado por muchas cosas, pérdidas de familiares, seres queridos, situaciones en nuestra familia, en nuestros hogares, etcétera, enfermedades, tantas cosas, ¿verdad?, que pasamos nosotros y nos podemos identificar con ese dolor, con esa historia de Job. Y a veces es como que uno se siente entre la espada y la pared porque voy conectando ya la historia. Me imagino que Job se sentía entre la espada y la pared porque no he hecho nada, sé que no estoy mal delante de Dios. ¿Y por qué me está pasando todo esto? ¿Y por qué no veo salida? ¿Y por qué todo el mundo me dio la espalda? ¿Y por qué hasta mi esposa me dijo todo esto? Si siempre he sido un buen marido, si siempre fui un buen padre. Y uno se queda con tantas y tantas preguntas en su interior cuando uno no entiende lo que Dios está haciendo. Porque uno entiende y sabe que no ha sucedido nada entre la relación de Dios y yo. Que mi relación con Dios está bien. Y no entiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba con Job. Y a veces sucede así. Lo que tú estás pasando puede ser que no es tu culpa. Simple y sencillamente Dios te quiere llevar a un nuevo lugar. Dios te quiere llevar a un nuevo lugar santo, donde lo imposible se vuelve posible. Aleluya. Donde una piedra derriba a un gigante santo, donde la estéril tiene muchos hijos, gloria, donde el diagnóstico de el doctor es cambiado, los ciegos ven, aleluya, y el mudo habla a una nueva dimensión de fe. Es donde Dios te quiere llevar a una nueva dimensión de fe. Tan solo tienes que confiar. Oye,
Piensa que el gigante ya cayó, que la muralla se desvaneció y ese problema ya se resolvió. Oh, oh. Ay, Dios mío, aleluya. Una nueva dimensión de fe, eso es lo que Dios quiere hacer, mijita. Amén, gloria a Dios. Entonces, para Dios llevarte ahí a una nueva dimensión de fe, tienen que pasar un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Qué dijo Job? Al final, ¿qué dijo Job? ¿Qué dijo? Dijo, wow, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, hay gente que Dios lo quiere llevar a un nivel espiritual tan poderoso, porque a veces nosotros pensamos que conocemos a Dios, pero aún no hemos entrado en el mover de Dios o en la temporada en la que Dios ya decidió que tú tienes que conocerlo como soberano. Y te voy a decir algo, cuando tú entras en esa temporada donde Dios ha decidido simple y sencillamente que llegó el momento de tú conocerlo como soberano, baby, es difícil. Es difícil, te lo digo. Te lo digo porque yo ya vengo saliendo de esa temporada. Yo ya vengo saliendo de esa temporada. Gloria al Señor, aleluya. Pero mira, tuve que pasar por demasiadas cosas. Oh my God. Jesus. Demasiado. Pero entendí que Dios es soberano. Entendí que Dios es soberano y si lo tuviera que volver a pasar, lo volvería a pasar simplemente para poder conocer a Dios en el nivel en el que Él se me reveló ¿cómo le digo a eso? Pues en esta temporada o como sea, en este tiempo en el que Él tomó, desde que Él tomó la decisión de que yo tenía que conocerlo a Él de otra manera, o que Él se me iba a revelar a mí de otra manera. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos aprendido como a encasillar a Dios. Y Dios no tiene casillas. Hemos como que aprendido a eso, a encasillar a Dios. Dios no tiene casillas. Dios no hay manera de que con el cerebro que nosotros tenemos podamos entender, porque dice la Biblia que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero créeme que Dios tiene el control de tu vida. Si Él decidió meterte en esa temporada o en ese tiempo en el que Él dijo, te voy a enseñar otras facetas de mí, que no es a lo que tú estás acostumbrada, Madeline, que no es tu zona de confort donde tú ya tienes lo tuyo listo, donde tú ya tienes tus creencias así, donde tú tienes ya todo encasillado y es así, y si no es así, está mal, según tú. Pero yo te voy a enseñar que te voy a sacar de esas 4 paredes y te voy a romper tus paradigmas, te los voy a romper para que tú me conozcas a mí como soberano. Entonces, cuando Dios empieza a hacer todo este tipo de cosas, que Él te empieza a sacar de las estructuras en las que tú has estado acomodada o acomodado o acostumbrado o lo que sea, a lo que tú ya tienes ya definido, ¿no? Porque esto aquí, o sea, y que tú piensas que toda la vida vas a estar en esos 4 bloques. No. Dios dijo, no, te voy a sacar de esos 4 bloques, mijita, para que tú veas el mundo, para que tú veas que yo soy soberano, mija, que no solamente estoy aquí en estos 4 muros, como te han enseñado a ti. Aleluya. Entonces, es ahí la cosa. Dios es grande. Y te voy a decir algo, si eres tan grande, para que a pesar de pasar tanto, al final tú puedas decir, wow, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando ya tú vas saliendo de esa temporada como Job, que conociste a Dios y Dios se te reveló en otra forma,
porque no era que Job no conocía a Dios. Job conocía a Dios y tenía una relación con Dios. Pero ahora era diferente. Ahora él podía entender a Dios de otra manera. Entonces, cuando nosotros entendemos a Dios de una manera, criticamos al que entiende a Dios de otra manera, o al que Dios se le reveló de una manera diferente. Pero cuando Dios te saca y cuando Dios rompe el corral para enseñarte y preguntarte, como le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Explícame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo esto aquí? Yo sé más que tú. Yo sé lo que estoy haciendo. Amén, gloria al Señor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es confiar. Y yo sé que en esos momentos, cuando estamos en este tipo de proceso, tenemos miedo. Tenemos miedo. Pero ahí es donde tenemos que desarrollar la confianza en Dios. Y tenemos miedo porque nos sentimos atrapados, como se sintió el pueblo de Israel entre el mar y el faraón. Y creemos que el faraón ya va a acabar con nosotros. Me imagino que Job ya creía, bueno, de esta no la libro. Se murió todo el mundo. No tengo nada y para el colmo estoy enfermo. Entonces, son pruebas difíciles y donde nos sentimos atrapados, donde creemos que realmente el diablo nos va a acabar. Donde creemos que realmente el faraón ya nos va a exterminar. Pero no es así. No es así. El faraón no te va a exterminar porque Dios va a abrir el mar. Y ahí es donde Dios viene y manifiesta un milagro tan sobrenatural y tan fuerte. Pero quiero volver a recordarte. Dios va a cortar una cadena, pero no, sorry. Tú tienes que cortar una cadena y Dios va a cortar la otra cadena. Te lo digo y créeme que yo no pensé hablar de esta cuestión de la cadena en esta palabra, pero es como que fluyó. Es como que fluyó. Y es que yo tuve una revelación hace exactamente unos 4 años o 5, donde yo estaba vestida de blanco, pero estaba atada con 2 cadenas, una en una mano y otra en otra. Y yo corté una cadena y vino una espada de Dios, pum, y cortó la otra cadena y yo pude subir e irme con Cristo. Después de esa revelación, el Señor me metió en un proceso tan fuerte, pero tan fuerte, que la verdad yo no se lo deseo a nadie. Oh, Jesus. Yo no le deseo a nadie este procesazo que yo pasé después de esa palabra, después de esa revelación, mejor dicho. O sea, una cosa tremenda. Pero, y es así como Dios lo hace conmigo realmente. Él primero me muestra las cosas. Yo sé que algo va a pasar, pero no sé qué. ¿Ok? Entonces, pero ya me mostró la victoria desde antes que empezar el proceso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Dios siempre hace conmigo. Me muestra la victoria desde antes que empiece el proceso. Ya yo sé lo que va a suceder al final, pero en el medio es algo terrible. Desde que empieza hasta que termina es algo terrible. Gloria al Señor. Pero bueno, la cosa es que tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria, el mar se va a abrir para ti. Créeme que el mar se va a abrir para ti. Pero si Dios me trajo esta visión que yo tuve hace como 5 años, es porque hay alguien que necesita cortar una cadena. Hay una cadena que tú necesitas cortar y Dios va a cortar la otra cadena para que tú puedas subir. Tú estás vestida de blanco. Tú estás bien. Estás vestida de blanco, completita. Pero hay una cadena que tú tienes que cortar para que Dios pueda cortar la otra cadena. La cadena que tú no puedes cortar, la va a cortar Dios. El mar que tú no puedes abrir, lo va a abrir Dios. Pero hay una acción que tú tienes que tomar. Y aquí es donde la historia converge.
o con verja, como se llama, como se diga, ¿verdad? Ahí es donde la historia, comes together. Y Moisés tuvo que hacer algo. Él tuvo que levantar su vara. Y tú vas a tener que cortar una cadena. Tú sabrás para ti, en tu proceso específico, qué es esta cadena. ¿Qué tipo de cadena es? Solo tú lo sabes. Pero hay algo que tú vas a tener que hacer. Puede ser que tengas que orar por tus amigos. Puede ser que tengas que perdonar a alguien muy querido. Puede ser lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Yo solo te estoy dando ejemplos. No necesariamente tiene que ser ese tipo de cosas. Pero sí hay algo. Sí hay una cadena que tú sabes que eres tú quien la tienes que cortar. O hay una vara que tú sabes que eres tú quien la tiene que levantar. Y Dios va a cortar lo demás. Sí, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a abrir el mar. Tú vas a poder cruzar. De todos modos vas a cruzar. Porque tú vas a cortar esa cadena. Ya está profetizado. Tú vas a cortar esa cadena. Es como la visión que yo tuve. O sea, eso ya está hecho. Eso ya está hecho. O sea, cuando ya él me metió en el proceso, yo ya sabía que al final yo iba a cortar la cadena y él iba a cortar la otra. Y lo que yo tengo que decir es eso. Ya está profetizado. Tú vas a cortar la cadena. Ahora tú necesitas identificar cuál es la cadena. Solamente porque Dios te va a dar el poder para cortar la cadena. Eso es seguro. Porque de lo contrario no estuviera yo aquí predicándote. Dios te va a dar el poder para cortar la cadena y Él va a cortar la otra cadena. La que tú no puedes cortar, Él la va a cortar. Tú vas a tener que levantar la vara y Dios va a abrir el mar. Pero tú vas a cruzar. De todos modos, vas a cruzar, dice el Señor. Y bueno, esta es la palabra que yo tenía para ti en el día de hoy. Y si esta palabra fue para ti, por favor, dale like, comenta y comparte. Y suscríbete y déjame un comentario para yo poder saber que esta palabra fue para ti. Que yo me conecté exclusivamente para darte esta palabra a ti. ¿Ok? Mis amores, nos vemos por aquí en cualquier momento. Bendiciones. Si esta palabra fue de bendición para ti, apoya este ministerio con tus ofrendas. Puedes hacerlo entrando a nuestra página web madelineleventministries.org, PayPal, Zelle o depositando en efectivo a nuestra cuenta de Bank of America. Puedes comunicarte a nuestro WhatsApp para más información. También puedes usar el Super Chat y el Super Gracias de YouTube o los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Gracias por honrar a Dios, que Dios te bendiga.